Muy buenas tardes, estudiantes de los grados 10.4 y 10.5. Damos inicio a la agenda de la semana de este día. Recuerden que estamos trabajando trigonometría y estadística en conjunto. Los saluda la docente Giselle Andrea Moreno y Heidi Ximena Barbosa. Vamos a iniciar viendo la agenda del día. Primero, saludo y asistencia. Segundo, nuestro segundo tema a trabajar del tercer periodo, ley del coseno. Tercero, ejemplos. Y cuarto, la tarea. Salud. Empezamos con nuestra frase. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. ¿Y cómo empezamos? En nuestro estudio, nuestro esfuerzo. Todo lo que nosotros estemos dispuestos se va a ver más adelante reflejado. Entonces los invito para que trabajemos con ánimos, dispuestos a seguir adelante, a desarrollar los trabajos de la mejor forma. Recuerden marcar su asistencia en el grupo de WhatsApp con apellidos y nombres completos. De nuevo les recuerdo que trigonometría y estadística están trabajando juntos. Quiere decir que miramos un solo tema en ambas asignaturas, se presenta un solo trabajo y vamos a tener doble nota, que no se nos olvide. Recuerden que estas actividades que se realizan se deben de subir a plataforma tanto en trigonometría como en estadística, y en las horas de clase de ambas estamos trabajando, apoyando todo el trabajo de ustedes. Listo. Vamos a dar por inicio al tema ley del coseno. En este momento vamos a mirar la guía que se les entregó y van a realizar una lectura de las páginas 3 y 4 del taller dado para que tengan más claridad de lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces es bueno pausar un momento el video, hacer la lectura antes de proseguir. Damos inicio entonces con nuestro segundo tema del tercer periodo para trigonometría y estadística, la cual es la ley del coseno. De nuevo retomo esto visto en el anterior video, donde vamos a la solución de triángulos no rectángulos que se aplican para la ley del seno y la ley del coseno. Recuerde que esos triángulos no rectángulos son los acutángulos y los obtusángulos. Entonces en este caso vamos a revisar en cuáles casos aplico la ley del coseno. Entonces, como vemos ahí subrayado, para el caso 3 y para el caso 4. Cuando yo conozco 3 de los lados del triángulo, trabajo ley del coseno. Cuando conozco 2 lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos dos, ¿sí? Ténganlo bien claro. Entonces, si conozco los 3 lados, ley del coseno. Si conozco 2 lados y el ángulo que forman esos 2 lados, trabajo la ley del coseno. ¿Qué nos dice la ley del coseno? Entonces aquí vemos un triángulo no rectángulo y vemos las 3 posibles ecuaciones con las que yo trabajo. Recuerden que los ángulos los represento con letra mayúscula o con letras del alfabeto griego. Como hemos estado trabajando con letras mayúsculas, lo sigo haciendo para no creemos confusión. Y recuerden que al frente o el opuesto al ángulo es el lado, y que los lados, las longitudes de los lados los representamos con letras minúsculas, como vemos en este triángulo. El ángulo de A y al frente o el opuesto es la longitud, es el lado A. El ángulo B, el opuesto, es el lado B. El ángulo C y el opuesto es el lado C. ¿Y qué dice la ley del coseno? La ley de coseno. Aquí la tenemos para hallar cualquiera de los 3 lados, A, B o C. Están definidas las 3 ecuaciones. Que el lado A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el lado B por el lado C por el coseno de A. Ahí lo hemos identificado también si tenemos que hallar el lado B o el lado C.
Cuando veamos el ejemplo lo vamos a entender mucho más fácil. Acá vemos de nuevo las fórmulas. ¿Para qué lo hago? Porque acá tenemos, si tenemos que hallar alguno de los lados, se da de esa forma, si es el lado A, el lado B o el lado C. Pero si en nuestro caso tenemos que hallar alguno de los ángulos, con esas mismas fórmulas se despejaron y se hallaron las fórmulas para hallar los ángulos. Entonces, si voy a hallar el coseno, el ángulo de A, entonces trabajo coseno de A es igual a la longitud de B al cuadrado más la longitud de C al cuadrado menos la longitud de A al cuadrado sobre 2 por la longitud de B por la longitud de C. Igual para el coseno de B, igual para el coseno de C. En este momento es bueno que paren un momento y estas fórmulas las escriban en su cuaderno para que nos quede más claro en el momento de empezar a desarrollar los ejemplos y sepamos de dónde viene cada uno de los datos. Entonces recuerden la construcción de los triángulos, la forma de ubicar los lados y los ángulos, y recuerden en cuáles de los dos casos se utiliza el coseno. Si conozco los tres lados o si conozco dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. Ejemplo, si conozco el lado C y el lado A y conozco el ángulo B. Si conozco el lado B, el lado A y conozco el ángulo C. Si conozco el lado B, el lado C y el ángulo A, ¿sí? Des en cuenta el ángulo comprendido entre los dos ángulos, entre los dos lados, perdón. Entonces vamos a mirar un ejemplo para que nos quede mucho más claro cómo se trabaja. Dice, dos barcos A y B están anclados cerca a un muelle. Ahí están dibujados los dos barcos. Desde el punto C del muelle se observan los dos barcos, de modo que la medida del ángulo ACB es 60 grados. La distancia del barco A al punto de referencia es 5 kilómetros y la distancia del barco B a este mismo punto es de 8 kilómetros. Calcular la distancia entre los barcos. O sea que acá solamente nos están pidiendo la distancia entre A y B, pero vamos a aprovechar a realizar todo el proceso. ¿Qué conocemos en este caso? Entonces vamos a dibujar el triángulo. Recuerden que si no nos dan el triángulo, lo primero que debemos hacer es esa parte. Listo, entonces acá representamos la situación en el triángulo, o sea, nuestro diagrama. Punto C, el punto A y el punto B que representan los dos barcos. Que yo sé que A al muelle que es C hay 5 kilómetros, de B al barco B al muelle que C hay 8 kilómetros y el ángulo que se forma entre ellos es 60 grados. Y me están pidiendo la distancia que hay entre los dos barcos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Uno de los dos casos, el segundo caso, conozco dos lados y el ángulo que se forma entre ellos dos. ¿Listo? Entonces voy a disponer, realizar un triángulo y ubicar bien cada uno de los ángulos y los lados para no tener confusión. Entonces ya sé, el ángulo C al frente o el que está opuesto es el lado C, A y el que está opuesto es la longitud C, y el ángulo B, el que está opuesto es la longitud C. Teniendo claro que debemos de definir ahora cuáles son los tres lados y cuáles son los tres ángulos que hacen parte del ejercicio. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a ubicar todos los datos. Entonces, los tres lados. ¿Qué lados conozco? Conozco el lado A, que vale 8 kilómetros, el lado B, que son 5 kilómetros, y necesito hallar el lado C. De los ángulos, el ángulo A no lo conozco, el ángulo B no, y el ángulo C corresponde a 60 grados. Ya. Identificados, entonces recuerden, representamos la situación con un diagrama, o sea, con el triángulo ubicando todos los datos y vamos a ubicar o escribir los datos de los tres lados y de los tres ángulos para saber con qué datos cuento y qué datos debo de hallar. Y así de esa misma forma podemos analizar más fácil qué datos conozco y si realmente puedo utilizar la ley del coseno. En este caso conozco dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces ya sé que se utiliza porque el caso segundo para la ley del coseno se aplica. Entonces voy a hallar la longitud de C. Entonces en este caso voy a utilizar las primeras fórmulas que me dieron donde se trabaja para hallar cada uno de los lados. Y en este caso vamos a utilizar la tercera, que es C. Listo, entonces
Mi fórmula me dice, la longitud C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por la longitud de A por la longitud de B por el coseno de C. Entonces, primer paso, reemplazar cada uno de los datos. Entonces, C al cuadrado sería igual a 8 kilómetros al cuadrado más 5 kilómetros al cuadrado menos 2 por 8 kilómetros por 5 kilómetros por el coseno de 60. Resolvemos los dos cuadrados, nos dio 89 kilómetros cuadrados y la multiplicación 2 por 8 por 5 por el coseno de 60 y nos dio 40 kilómetros cuadrados. Listo, esta diferencia de los dos nos da 49 kilómetros al cuadrado. Como tenemos C al cuadrado y necesitamos hallar la longitud de C, entonces ya sabemos que la única forma de eliminar esta cuadrática es con la raíz. Entonces aplicamos la raíz cuadrada para ambos lados y quedando que C es igual a la raíz cuadrada de 49 kilómetros al cuadrado. En este caso son 7 kilómetros al cuadrado. O sea, que la distancia que hay entre los dos barcos son 7 kilómetros. Perfecto. Es cierto que hasta aquí estaba planteado el ejercicio, pero vamos a aplicar las otras fórmulas para que nos quede claro cómo se trabaja en el caso que nos pidan algunos de los ángulos. Vamos a iniciar hallando el ángulo A. ¿Listo? Entonces simplemente tomamos la fórmula que dice que coseno de A es igual a la longitud del triángulo de B al cuadrado más la longitud de C al cuadrado menos la longitud de A al cuadrado dividido en 2 por la longitud de B por la longitud de C. Si se dan cuenta, aquí solo aplicamos la medida de los tres lados. Perfecto. Entonces reemplazamos de 5 kilómetros al cuadrado más 7 kilómetros al cuadrado menos 8 kilómetros al cuadrado dividido en 2 por 5 kilómetros por 7 kilómetros. Resolvemos esa operación. En la parte superior nos dio 10 kilómetros al cuadrado y en la parte inferior 70 kilómetros al cuadrado. Hacemos esa división, 10 dividido en 70 nos da 0,143. Y como lo que necesitamos hallar es el ángulo A, entonces ese coseno pasa al otro lado, entonces ya sabemos que pasa a dividir. En este caso, como es una función, se representa coseno a la menos 1 de 0,143. Ya trabajamos en la calculadora, recuerden, shift coseno de 0,143. Y en este caso quiere decir que el ángulo A vale 81,7. ¿Listos? Ya hallamos uno de los lados que nos faltaban y el ángulo. Ya solo nos falta hallar el último. Acá podemos o aplicar la ley del coseno o aplicar la ley que ya conocemos desde antes, donde la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Cualquiera de los dos es válido y cualquiera de los dos debe darnos el mismo resultado. Listo, entonces ya sé que la suma de los tres ángulos, en este caso A más B más C, va a ser igual a 180 grados. Reemplazo, A vale 81,7, B no lo conozco, C vale 60 igual a 180. 81,7 más 60, 141,7 más B igual a 180, o sea que B en este caso sería 38,3 grados. Esto es todo en la ley del coseno. Entonces ya trabajamos las fórmulas para hallar lados o las fórmulas para hallar ángulos. Siempre se sigue el mismo proceso. Tengan en cuenta siempre los dos casos que se deben utilizar. Si se conocen los tres lados de los triángulos, entonces ya sé que puedo trabajar la ley del coseno. O si conozco dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, de igual forma. Para que el ejercicio lo escriban completo en su cuaderno, porque así más fácil vamos entendiendo, lo van escribiendo paso a paso, van analizando todos los procedimientos que se hicieron, las operaciones que se hicieron, las fórmulas que se aplicaron para que tengan claridad en cada uno de los procesos realizados. Ahora vamos a ver como último punto la tarea que ustedes deben de desarrollar. Van a leer las páginas 3 y 4 para tener claridad en la ley del coseno. Van a copiar el ejemplo dado en clase. Es importante porque ese paso a paso lo vayan analizando bien y tengan claridad en sus ejercicios. Y el tercer punto, van a realizar los siguientes ejercicios.
El punto 42, 43 y 44, donde lo que deben es responder el porqué de eso, justificar. Pueden ayudarse con la teoría de las copias o pueden también apoyarse investigando por internet o en libros. Y van a resolver los triángulos 45 y 46 aplicando la ley del coseno tal como lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces aquí podemos ver el triángulo 45. Entonces recuerden que, primer paso, si ya me dan el triángulo representado, entonces simplemente ¿qué voy a hacer? Identificar los datos. Vamos a escribirlos, los 3 lados y los 3 ángulos para saber qué datos me dan, qué datos me faltan, teniendo claridad que el ángulo A y la longitud A son opuestos, que el ángulo C y la longitud C son opuestos, que el ángulo B y la longitud C son opuestos, para que tengan claridad en ubicar en los triángulos en caso tal que les tocara dibujar el triángulo. Acá les comparto la actividad demarcando cuáles son los puntos que debemos ir realizando. Recuerden, por favor, que estamos iniciando, que la profesora Giselle, tanto como yo, vamos a estar realizándoles acompañamiento en las horas de clase. Ya ustedes tienen claridad en los horarios, cómo se va a trabajar, cuál es el momento en que ustedes deben desarrollar, cuál es el momento en que les vamos a dar las asesorías y vamos desarrollando cada una de estas actividades. Recuerden que todavía no se deben enviar las evidencias, sino el momento que ya hayamos terminado el taller o la actividad y que nosotros les indiquemos. Mientras tanto van desarrollando los ejercicios, ya sea en el cuaderno o en el archivo de Word, como lo estén desarrollando. Es importante que aprovechen al máximo las horas de las asesorías para que despejen todas las dudas e inquietudes que tienen, y en las horas que tienen para de trabajo personal lo aprovechen al máximo y así tener claridad de cuáles son aquellas inquietudes que surgen en el momento de las asesorías. Muchas gracias, los invito a que trabajen muy responsablemente.